Hola, colectiva. Hoy vamos a hablar de los kármicos, los tóxicos. Vamos a ver. Una cosa que les molesta muchísimo es no tener acceso a vuestras vidas. Cuanto menos contéis, mejor. Y si no, lo inventáis. Pero que nunca sepan vuestros proyectos que tenéis a futuro, ni vuestros planes. Por ejemplo, si vais a comprar una casa, o si vais a cambiar el coche, o si os vais a mudar. No le deis acceso a vuestra vida a nadie. Si queréis que se cumpla vuestros sueños, tenéis que llevarlos en secreto. Porque estos kármicos están continuamente mandando malas vibras para que vosotros no consigáis vuestros propósitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos ven que no tienen acceso a saber de vosotros de ninguna manera, o a saber lo que queréis o no queréis, cuanto menos sepan mejor. Y si no, inventáis cuentos. Yo muchas veces cuando me preguntan, me invento películas, porque nadie tiene por qué saber de mi vida privada. Y así ellos se desesperan porque no tienen acceso a tu vida personal, ni laboral, ni a nivel amoroso. Porque a veces quien tenemos cerca es quien más nos traiciona. Son serpientes. Entonces, lo ideal es eso. Lo que pasa en casa se queda en casa, lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, a no ser, claro, que estéis casados, tengáis pareja, pues con vuestra pareja os podéis comunicar. Pero del resto nada. Eso, vamos, les molesta muchísimo a los kármicos. No tener acceso a tu vida, no tener acceso a ti. Ni energéticamente, ni... Es que no van a poder bloquear tus caminos. Porque como no saben qué proyectos tienes en mente, pues no van a tener acceso a eso. Y ya veréis cómo vuestra vida mejora muchísimo. Me gustaría que la gente que pruebe a hacer eso, que me cuente cómo le va. Le va a ir mucho mejor, muchísimo mejor.